Que Dios les bendiga, amados hermanos, en esta mañana en algunos países y tardes en otros. Hoy les traigo un tema muy interesante, muy de mucha esperanza. Viene a ser un bálsamo para muchos que se sienten desechados, que sienten que nunca llegarán a la estatura de un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios. Traigo una palabra de consuelo para tu vida. Vengo a hablarte de lo que es el perdón de Dios. Eso es un regalo inmerecido. Realmente no es algo que se gana o que se merezca, porque no hay un ser humano que merezca el perdón de Dios. Dice la palabra que no hay bueno ni aun uno. Pero en las Sagradas Escrituras Dios nos da tantos ejemplos de lo que es su amor y de lo que es su misericordia. Para mencionarte algunos, solamente algunos de tantos que el Señor nos dice, podemos leer en Salmo 103, versículo 10 al 12, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. También dice en Salmo 130, versículo 3 y 4, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Dice Isaías, capítulo 1, versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. También dice en el mismo Isaías, capítulo 43, versículo 25, Yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Y así podríamos leer muchísimos versículos más de estas maravillosas promesas que el Señor nos hace. Un ejemplo claro, podemos tomar como ejemplo lo que es la historia del rey David. El rey David, la Biblia nos presenta como una persona llena de la unción de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero tenemos que tener en cuenta algo, que David no fue perfecto, cometió errores tremendos, como ser humano se equivocó de formas que incluso creo que muchos de nosotros aún no cometemos ese tipo de errores, pero Dios lo perdonó. Dios estaba con David. A pesar de todo lo que sucedió con David, Dios estaba con David. Dice el libro de Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 33, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Qué maravillosa la manera en que la palabra se expresa de David. La forma en que le dice David, siervo fiel. Pero vamos a recalcar de alguna forma, para que tengamos idea de lo que es la misericordia de Dios, que los pecados que David cometió. Básicamente son 3 grandes pecados que David cometió. La primera fue el adulterio con Betsabé, una historia que se relata en 2 de Samuel, versículo 11, del 1 al 5. Podemos leer cómo David codició una mujer que se estaba bañando y que era esposa de uno de sus súbditos. Estoy hablando de aquel soldado llamado Urías. David quiso acostarse con esta mujer, que era una mujer casada. David cometió adulterio con Betsabé. Y no bastándole el adulterio, debido a que Betsabé había quedado embarazada, David quiso bordar un plan para que Urías se acostase con ella y mentir diciendo que el bebé que Betsabé esperaba era de Urías. Quería, como decimos en nuestro vulgo coloquial, zafarse
quitarse toda responsabilidad, pero Urías resultó ser más leal de lo que David imaginaba y se negó diciendo que cómo él iba a dormir en su casa con su mujer cuando su pueblo estaba en guerra, y Urías se negó. Entonces David dio solamente una salida y era pues asesinar a Urías. Poniéndolo al frente, pues lo mató. Fue un plan de asesinato que cometió contra Urías. Ese es el segundo pecado, el asesinato. Y otro pecado también que se menciona en 2 de Samuel, capítulo 24, del 1 al 10, fue el censo, el conteo del pueblo de Israel. Debemos recordar que Dios había dado una promesa al pueblo de Israel que su pueblo se multiplicaría como las estrellas, de tal forma en que no podrían ser contados. El pueblo de Israel no debía ser contado porque Dios dijo que no lo contarían, porque se iba a multiplicar, pero David fue en contra de esa orden de Dios e hizo un censo al pueblo y no debía haberlo hecho. Eso fue una desobediencia directa. Pero algo tenía David en su corazón, que a pesar de los errores, de los pecados tan graves que cometió, en su corazón estaba el pedir perdón, el reconocer que había fallado, el reconocer que él era un hombre nada más y que no era perfecto. Se humillaba, no se escudaba en excusas, no se cubría en falsos velos, en parecer un hombre de bien. Él decía, sí, me equivoqué, reconozco que pequé, reconozco que soy un pecador. Y la única salida que miraba al final de sus errores era pedir perdón. Cuando Dios mira el corazón del ser humano que viene con sinceridad, humildemente diciendo, Señor, fue grande mi pecado, pero yo sé que tú puedes perdonarme. Aquí están mis errores, aquí está lo que he hecho, perdóname. Déjame decirte, amado amigo, amado hermano, amada hermana, que Dios te perdona. Dios puede hacerlo. Lo hizo con David, un hombre que adulteró, que asesinó, que desobedeció una orden directa de Dios, y Dios lo perdonó. ¿Cuánto más no podría perdonar tu pecado? Recuerda lo que nos dice su palabra. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. También dice en el mismo Isaías, capítulo 43, versículo 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. Ese es Dios. Ese es el Dios de aquel rey David, de aquel que dice, por amor a David, mi siervo. No dijo el Señor, por amor a David, mi siervo, que aunque asesinó, que aunque mató, que aunque me desobedeció, pues yo lo quiero todavía. No dijo eso el Señor, no lo vino a su mente, porque cuando Dios perdona tu pecado, lo perdona totalmente y no tienes que volver a traerlo a memoria. Muchas veces el error de nosotros, los seres humanos, es que nosotros mismos no sabemos perdonarnos. Aunque Dios nos dice, yo ya te perdoné, nosotros no podemos creer que sea tan fácil, tan sencillo para Dios, pero así es la misericordia. Ese es el mensaje central de este podcast, que entiendas que Dios te puede perdonar, tiene el poder para hacerlo y lo va a hacer. Solo tienes que creerlo nada más, solo tienes que estar segura que Dios te puede perdonar. ¿Por qué no te perdonas tú? ¿Por qué crees que es tan imposible que Dios tenga el poder para hacerlo? Marcos capítulo 11, versículo 25 nos dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Eso es el perdón. Es una decisión, no es un sentimiento. Mucha gente dice, no puedo perdonar porque no siento hacerlo. Es que no se trata de que sientas hacerlo o que no lo sientas. Se trata de que te decidas perdonar los que te han afectado. Tienes que ser libre. Tienes que dejar ese lastre que detiene tu vida espiritual. Claro, podemos comprenderte de que muchas veces no es fácil. Es que no lo es. Estamos claros que no te será fácil muchas veces perdonar a aquella persona que te ha hecho tanto mal. Pero
Dios puede hacerlo. Si tú decides, si tú tomas la decisión de decir, yo perdono a esta persona, yo perdono, aunque no lo sienta, yo lo perdono, y lo declaras con tu boca, entonces sabrás y te darás cuenta de lo que Dios va a hacer en tu vida. Te va a librar de esa pesada carga que has traído de repente por tantos años, y comenzarás a sentir un nuevo movimiento de Dios en tu vida y en tu corazón. Hechos capítulo 3, versículos 19 al 20 nos dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Ese es el verdadero mensaje del Evangelio, en que Cristo ha venido para conciliarnos, para reconciliarnos con sí mismo, con el Padre. Tienes que creerlo. El declararte una persona perdonada también es cuestión de fe. Tienes que tener fe, que Dios te perdona. Dios no ha venido a juzgarte, no vino a señalarte. No es como nos lo cuentan o lo hemos imaginado. No es un hombre con barba sentado en un trono, con una lupa en su mano, viendo a quién le tira un rayo. Ese no es Dios. Dios es un ser supremo, es el ser supremo, es el único Dios que está para perdonarte, para amarte, para cambiarte y redarguir tu vida, si de verdad quisieras hacerlo. ¿Sabes? Alguien me dijo una vez que Dios es tan caballeroso que no entrará a tu vida si tú no le das el permiso. La pregunta sería: ¿te sientes mal? ¿Te sientes triste? ¿El remordimiento te está destruyendo? ¿Has pedido perdón? Si lo has hecho, ten la seguridad que Dios te va a perdonar. Te he leído muchas citas bíblicas, muchos pasajes bíblicos en donde Dios lo promete, porque es así. Dios te perdona. Dice el libro 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es Dios. Y para culminar este mensaje, que espero que edifique tu vida, te leeré lo que dice 1 de Juan capítulo 2, versículo 1 al 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¡Qué maravillosa promesa! ¡Qué maravillosas promesas las que Dios ha dado a su pueblo! Así que te insto, si te sientes mal, si sientes que has fallado, si solamente vives del pasado, de los recuerdos, de aquellos días en que levantabas tus manos, de aquellos días en que danzabas en la casa de Dios, de cuando eras una danzora, de cuando eras un ministro de alabanza, cuando te preparabas para predicar la palabra y nunca llegaste a cumplir este sueño, y te has vuelto atrás y te sientes sucio, revolcándote en el pecado, dice el Señor: ven y arreglemos cuenta. Y ya verás que Dios no te va a recibir con condenas. No. Dios te va a recibir con los brazos abiertos, como el Padre recibió al Hijo pródigo. Ese es el perdón de Dios. Cuando Dios perdona, Dios lo hace de forma incondicional. Siempre y cuando sea con sinceridad, ya verás que Él te va a recibir, te va a perdonar, te va a limpiar. Y habrá dejado 99 ovejas allá en el redil para venir por ti, para llevarte otra vez en sus brazos y reunirte con tus hermanos. Solo tienes que creerlo. Solo tienes que creerlo con todo tu corazón. Cristo no ha venido a juzgarte ni a señalarte. Si así fuera, no solamente tú estarías perdido, lo estaríamos todos en este mundo. Cristo ha venido para darte vida y para dártela en abundancia. La misericordia de Dios es un misterio que no comprenderemos hasta el día en que estemos delante de su presencia, pero que está allí al alcance de tu mano. No tengas la menor duda. Cristo está aquí para darte vida. Solamente di: Señor, te pido perdón por mis pecados. Límpiame, restáurame y quiero volver a tus brazos. Si lo has dicho, te felicito. Has recibido el perdón de Dios. Dios te bendiga y hasta nuestra próxima transmisión. Hazme brillar, Señor, junto a tu luz. Hazme brillar, Señor, cada día.